Argumentar tan solo de Primera de Corintios 14, 34 y 35 tiene mucha tela que cortar. Hay varios puntos que tocar. Hagamos un breve repaso de lo que dijimos en el mensaje anterior, es decir, la primera parte. En Primera de Corintios 14, 34 y 35 es el único texto que dice explícitamente que las mujeres callen en las congregaciones. En Primera de Timoteo no dice explícitamente que sea en la congregación, sino que lo expresa de una manera general, y eso es digno de ser revisado y discutido. Cuando lleguemos, Dios mediante, a hablar de Primera de Timoteo 2:11 al 15, lo tocaremos. Tanto Primera de Corintios 14, 34 y 35 y Primera de Timoteo 2:11 al 15 hablan del mismo principio de autoridad, pero en contextos diferentes. Uno dirigido a los corintios y otro dirigido al pastor Timoteo. Las personas que están en contra que la mujer sea pastora aislaron ese verso de su contexto. Además, que hicieron doctrina sin tomar en cuenta todos los textos que hablan sobre el tema. Como dice una máxima muy conocida en el mundo cristiano, abro comillas, sacan el texto de su contexto para hacer un pretexto, cierro comillas. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, habla el apóstol Pablo de callar a tres tipos de personas: a los que hablan en lenguas, a los que profetizan y a las casadas. Y estas deben ser corregidas por el marido, no por otro varón. Eso ya lo profundizaremos. Un punto también a destacar es que la palabra callar, que se usa etimológicamente del griego para hablar de las casadas en Primera de Corintios 14, 34 y 35, también se emplea en ese contexto del capítulo 14 a las dos tipos de persona que se manda a callar, que es sigao. Algo digno de meditar es que el texto en su contexto nos infiere que se está hablando de conducta, no de ministerio. Paso a demostrarlo. Primero, se manda a callar a los que hablan en lenguas por causa de desorden. Primera de Corintios 14, 27 y 28. Eso es por cuestión de conducta, no ministerial. Luego se manda a callar a los que profetizan. Primera de Corintios 14, 29 y 30. También es por cuestión de conducta, no ministerial. Y por último, se manda a callar a la mujer. Y el contexto nos infiere que es por conducta. Observe que usa expresiones como estas, abro comillas, sino que estén sujetas, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, cierro comillas. Ahora, las personas que están en contra que la mujer sea pastora interpretan correctamente
los dos primeros casos donde se manda a callar a los que hablan en lenguas y profetizan como algo conductual, comportamiento, actuación. Pero cuando llegan a los versos 34 y 35, allí no lo interpretan como algo relativo al comportamiento, sino a nivel ministerial. Por eso es que digo que aislaron el texto de su contexto para hacer un pretexto. Uno se pregunta, ¿cómo es que interpretan los dos primeros casos que se manda a callar en la congregación del capítulo 14 como conductual, comportamiento, actuación, y el tercero lo interpretan de manera ministerial? En los tres casos que se manda a callar en la congregación, en Primera de Corintios 14, se usa la misma palabra, etimológicamente hablando, que es sigao. Si uno les pregunta a las personas que están en contra que la mujer sea pastora, que como Pablo mandó a callar a los que hablan en lenguas, ¿eso significa que los que hablan en lenguas no pueden ser pastores? Si uno le pregunta a los que están en contra que la mujer sea pastora, que como Pablo mandó a callar a los que profetizan, ¿eso significa que los que profetizan no pueden ser pastores? Pero cuando llegan que las mujeres callen en las congregaciones, eso significa que la mujer no puede ser pastora. Aislaron ese verso de su contexto y le dieron una interpretación equivocada. Como dijo Thomas Warren en su libro La lógica y la Biblia, cito, ya se ha dejado en claro que una mera afirmación no es un argumento. Un argumento es una unidad de discurso que contiene una implicación. Esto significa que al exponer un argumento, uno al menos está tratando de dar un apoyo adecuado, razones adecuadas a la proposición que intenta persuadir a otros para que se reconozca y se acepte como verdadera. Fin de la cita. No quiero que me impongan un punto doctrinal con el pretexto que esa es la manera que se ha enseñado en la congregación, o porque lo dice tal y tal persona. No, quiero que demuestren que realmente tiene una sana interpretación respetando la autoridad de la Biblia. Conviene obedecer a Dios antes que los hombres. El título del mensaje, segunda parte de La mujer calle en la congregación. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.